Pues buenos días a todos de nuevo, y ahora es mi placer el poder presentaros a Marina, bueno, Marina Villegas, vamos a decir el nombre, es que como es amiga desde cuando éramos becarios de investigación, es decir, éramos muy pequeñitos como vosotros, un poquito más, pues ya nunca digo su apellido. Marina en estos momentos ha tenido una larga trayectoria, muy fructífera, como investigadora inicialmente en el Instituto Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí se dedicaba a cerámicos y a muchas otras cosas, no solamente a ellos, así que le podéis preguntar por eso. Si me acuerdo. Seguro que te acuerdas porque tiene buena memoria. Y en estos momentos está en el Ministerio, en estos momentos la ficharon como subdirectora y se dieron cuenta de que era tan buena que le hicieron directora enseguida. De hecho, yo me confundí la primera vez que nos acompañó y directamente la puse directora, pero cuando vino a dar la charla ya lo era, o sea que tuve una premonición en ese momento. Fui más allá de los materiales, fui a la metafísica, si queréis. Pues está en el Ministerio de Economía y Competitividad, que como todos sabéis, en estos momentos, no sabemos qué pasa en el futuro, pues es el que en el cual se encuentra encuadrado todo el sistema científico español, y ella es la directora general de investigación científica y técnica. Es decir, que si alguna vez queréis pedir una subvención, apoyo a una buena idea científica o tecnológica, pues es la persona adecuada. Os animo a ello, y os animo sobre todo a que aprovechéis su presencia aquí para que después de la charla le hagáis preguntas, porque no vais a tener otra oportunidad tan buena de tener a uno de los grandes responsables de la administración española hablando sobre lo que va a ser vuestro futuro. Bien os dedicáis a la ciencia o bien a la tecnología, incluso si os dedicáis a ser consultores. Esto va a estar en el centro de vuestras vidas. Así que no puedo por menos más que agradecer a Marina que está aquí, y sobre todo porque nos ha hecho un favor, porque su conferencia iba a ser la conferencia clausural, pero con todos los líos que hay hoy, ella debería también estar en la toma de posesión del rector de la UPM. Nos ha cambiado la conferencia clausural para estar en la de inauguración, y que el director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid esté allí, y ella, que también la había invitado, pues ha venido con nosotros. Así que doble agradecimiento. Muchas gracias, Marina. Yo no os robo más tiempo, el tiempo es tuyo y de verdad, muy agradecido. Bueno, espero que me oigáis bien. Yo he de decir que, bueno, primero agradecerle a José Ignacio las sucesivas invitaciones a estar aquí con vosotros, y que esto es mucho más divertido que ir a la toma de posesión de un rector, ¿eh? O sea, que estoy encantada de haberlo cambiado, ningún problema. Bueno, como ha dicho José Ignacio, en estos momentos me toca a mí, en realidad ya no debería, porque se supone que en estos meses ya íbamos a estar casi fuera del sistema con los cambios de gobierno, pero me temo que vamos a seguir un tiempo en el Ministerio hasta que haya cambio de gobierno efectivo, que debería haberlo habido ya. Pero me toca a mí coordinar la parte de financiación y de políticas de investigación, especialmente al sector público. Va a haber un cambio que os comentaré y que se dará en breve, que es la Agencia Estatal de Investigación, donde se coordinarán también y se financiarán y se coordinarán políticas al sector privado. Pero en este momento, salvo ayudas muy puntuales que os comentaré, mi dirección general se dedica a financiar y a hacer políticas con el sector público, es decir, con las universidades y con los organismos públicos de investigación. Y os voy a hablar mucho de Europa, porque España no puede desligarse, y no debe desligarse del entorno y de la política común europea. No estamos aislados, hace mucho que estamos integrados en la Comunidad Económica Europea, y lo más importante es que Europa tiene una política de investigación común diseñada por la Comisión Europea y por los 28 Estados miembros. España participa muy activamente en el diseño de las políticas europeas y también en la financiación. Y
además, tenemos que tener en cuenta que recibimos una parte muy importante de financiación de la Comisión Europea o de Europa, que son los fondos estructurales, que habréis oído hablar de ellos, los fondos FEDER, que se ven los carteles en las carreteras. Esto está financiado por el fondo por fondos FEDER. Bueno, pues también hay fondos FEDER para la investigación. De hecho, desde el 2014, fundamentalmente los fondos que recibe España de fondos FEDER, que son aportados por otros Estados miembros y no por España, sino que otros Estados miembros, los más ricos, ponen un fondo estructural que reparte entre los países que no alcanzan un PIB determinado. Ese dinero, en este momento España ya no se da en general para carreteras, ni para hacer aeropuertos, ni para hacer trenes, sino que se da para investigación. Y lo que nos ayuda es a financiar más el dinero nacional que tenemos para investigación. Todos sabéis que desde el 2007 España está sumido en una crisis profunda y larga, y evidentemente esto se ha reflejado mucho en los presupuestos destinados a la investigación. Y bueno, a mí habrá gente que desde el Ministerio probablemente me regañe por poner esta transparencia, porque se ve claramente la buena evolución que tuvieron los presupuestos de ciencia desde el año 2004 más o menos hasta el 2009, y la posterior caída de los presupuestos. Ese abombamiento que veis en la línea superior, esa que pone que cae desde 7.400 millones a 4.748 millones, eso es algo que ahora no sabéis probablemente, pero que los presupuestos generales del Estado para investigación se destinan en dos capítulos diferenciados. Uno que es subvención, quiere decirse que se da el dinero y no se espera que se devuelva, y otro que se da en crédito, es decir, se da el dinero, pero a quien se le da ese dinero tiene que ir devolviéndolo poco a poco. Luego es una inversión diferente. Por eso hay una línea abajo que va desde el pico de 3.248 millones a 1.783, que es el dinero que consideramos realmente en subvención, que no hay que devolverlo. Es dinero que se da a las instituciones y que nunca vuelve al tesoro, digamos. Se da lo que llaman los economistas a fondo perdido, que a mí no me gusta nada, porque es algo que lo das a fondo perdido, pues no sirve para nada, y sin embargo esto tiene muchísimos retornos en investigación, en empleos, en competitividad para el país, etcétera. Luego la línea importante es la de abajo, que es lo que nosotros llamamos capítulo 7 o subvenciones, y que, como veis, también evidentemente se ha disminuido aproximadamente a la mitad, y entonces así estamos. De hecho, somos uno de los países en Europa que está bajo en la inversión en porcentaje de PIB. Europa está cerca del 2%, de hecho este es un dato del año 2013, en el 2015 la Comisión ha dado el dato del 2,01% de inversión en Europa, del PIB europeo, y nosotros estamos en el 1,24 en el año 2013, incluso en el 1,23 en el 14. Quiere decirse que tenemos que subir. Y lo habréis oído, hay que subir el dinero de I+D, hay que poner más fondos, efectivamente, hay que hacerlo. Pero no solo hay que poner más fondos públicos, que también, el gobierno también debe hacer un esfuerzo y poner más fondos públicos. Yo no sé y esto, como va a quedar grabado, no sé si decirlo, que el gobierno en los países, en todos, el gobierno gobierna en coalición con el Ministerio de Hacienda, y entonces Hacienda siempre nos pone muchísimas trabas para invertir dinero, porque esto, aunque se considera gasto, es en realidad una inversión en I+D. Tenemos que subir, pero esa subida del 1,24 al 2%, que es nuestro objetivo, no se puede hacer solo con dinero público. Hay que involucrar al otro sector, al sector privado. En España las empresas invierten muy poco dinero en investigación, muy poco. Se les da muchos incentivos para que inviertan más, se les dan muchos créditos para que inviertan más dinero, créditos en condiciones muy favorables, con mucho tiempo de evolución, para que contraten gente para investigación, pero les cuesta mucho. Tenemos un entorno industrial que es muy complicado porque son muchas empresas muy pequeñitas. Tenemos empresas con una media de trabajadores muy baja, lo cual es muy difícil, entonces, que las empresas inviertan en I+D, pero tenemos que conseguir que inviertan en I+D.
Sin embargo, con estos datos de inversión, pues no todos son malas noticias, porque España está muy bien situada dentro del entorno mundial en producción científica. Como veis, estamos aproximadamente produciendo el 3,2% de la producción mundial, con unos 77.000 artículos. Como veis, el número de artículos y outputs científicos, artículos, libros, en fin, producción científica. Crecemos, bajamos un poquito en porcentaje, básicamente porque China e India suben muy rápido en número de publicaciones, y entonces en porcentaje bajamos un poco, pero bueno, nos mantenemos bien. Y de hecho somos el 10º país en producción científica, que estamos más o menos donde nos correspondería. Y estamos muy bien en ese 43,5% que pone ahí, que es la producción científica en cooperación internacional. Somos un país que participa mucho en cooperación internacional. Si veis, la primera barra es Estados Unidos, que claro, produce muchísimo y tiene como un 30% de producción en cooperación, pero por ejemplo China, que produce a mansalva, pues solo tiene un 15% de artículos en cooperación internacional. O sea que todos esos, bueno, pues hay que ponerlos en valor. Suiza, por ejemplo, es el ejemplo contrario, produce muy poco, pero produce casi un 70% con internacional, porque Suiza es capaz de captar muchísima gente de fuera de su país para investigar en Suiza. Este es el porcentaje de personal investigador ocupado. Esto es para que os animéis. Somos pocos, con lo cual hay hueco para más. Estamos alrededor de un 12% de personal ocupado respecto a la población ocupada, y un 7,2% en lo que es puramente personal investigador. La línea de arriba es todo el personal dedicado a investigación, personal de apoyo, personal de gestión de la investigación, etc. Y investigadores estamos en el 7,2%, que es bajo respecto a la Unión Europea. Tenemos recorrido para aumentar la cantidad de personal investigador, así que animaros a quien quiera hacer investigación, pues hay sitio. Sin embargo, como os comentaba, en la parte más empresarial o de mercado, en la parte de innovación, pues España está bastante por debajo de la Unión Europea. Estamos por debajo del ranking, pero también por debajo de países como Malta, por ejemplo, como Chipre, lo cual es bastante sorprendente. También tenemos ahí nuestras dudas de cómo la Comisión Europea mide la innovación, pero es verdad que estamos bajos, frente a países como Alemania, Finlandia, Holanda, todos los que están a la derecha de esa barra rosa que es la Unión Europea. Entonces, España debe dedicarse a tratar de promocionar mucho la innovación, y este es un dato donde claramente se ve que España innova poco. Estos son el número de patentes triádicas, que son las patentes que se publican simultáneamente en Estados Unidos, Japón y Europa, las que publica España, frente a la Unión Europea, que publica un porcentaje del 26,2%, España solo publica el 0,3%. Luego claramente hay un problema de inversión privada y de innovación en la investigación. Pero también hay un problema, y ese sí que hay que también que solucionarlo, que es la percepción de la ciencia en la sociedad. Es algo que siempre se habla de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, pero vamos a tener que empezar a pensar en el impacto de la investigación en la sociedad, porque la sociedad tiene además que creer en la investigación para arrastrar a todos los gobiernos y solicitarle desde la sociedad que haya más inversión en investigación. En esas barras lo que se ve es que el 90% de la sociedad cree que el nivel que ha recibido o que recibe de la investigación es normal o bajo, y solo un 10% cree que es alto. Si os dais cuenta, coincide casi con el dato del personal que se dedica a investigación. Luego, el resto de la sociedad no valora la investigación como un bien común para todos. Pasando ya a cosas más concretas, que no sean números, pues tenemos, este es el entorno donde España se mueve en sus ayudas. Tenemos una estrategia española de investigación, desarrollo y de innovación, que está coordinado por un Consejo de Política Científica, porque aunque la parte de investigación es competencia del Estado, la parte de innovación es competencia de las comunidades autónomas. Luego hay que ponerse de acuerdo todos, las regiones y el Estado, lo que llamamos Administración General del Estado, para hacer la política científica del país, y está
recogido en la estrategia española que va desde el año 2013 al año 2020. Esa estrategia después se desdobla en dos partes, una que es competencia de las regiones con sus planes de investigación y competencia de la Administración General del Estado con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, que recoge todos los instrumentos para poner a tierra la estrategia. Todo lo que se piensa que hay que hacer en la estrategia, lo que hace el plan es hacer los instrumentos necesarios para implementar la estrategia. Las regiones también tienen ese plan, pero ese plan en la región está marcado por Europa, por esta S3, que significa RIS3, que son las estrategias inteligentes que marca Europa, de manera que la Unión Europea financia los planes regionales a través de fondos FEDER, pero solo si le gusta lo que van a hacer las regiones. Es decir, las regiones le presentan un plan a Europa y si a Europa le gusta les da dinero para financiarlo. En el caso de España también tenemos fondos FEDER y nos los han dado porque nuestro plan estatal pues también les ha gustado a Europa. Quizá algunos lo sabéis, pero muchos otros, dado que estáis en etapa de formación, todavía no conocéis cómo se estructuran estos planes. El plan estatal y la estrategia la hemos estructurado en 4 pilares. Uno, que son los mismos que esta parte, que es el plan de investigación de Europa, que es Horizonte 2020. Tenemos 3 pilares iguales que Europa, que son la ciencia excelente, el liderazgo industrial y la investigación orientada a los retos de la sociedad, pero en España, debido al problema de empleo que hay, y especialmente de empleo en investigación, ya que es un plan de investigación, se ha sumado un 4º pilar que está dedicado precisamente al empleo y a la carrera investigadora. Estos son los 4 planes: talento, formación y oportunidades de trabajo, excelencia, empresa y retos sociales. Dentro del pilar de talento, que es donde yo me voy a mover, no voy a hablar ni del de excelencia ni el de los otros 2, tenemos varios subprogramas, que uno es de formación, otro de movilidad y otro de incorporación. Y esto es la parte más que os puede interesar más a los que estáis a punto de terminar. ¿Dónde puedo yo ir a buscar un contrato para hacer investigación? Pues en la parte estatal, en el plan estatal, se busca dentro de este programa, porque luego hay muchos otros contratos y otras becas. Hay fundaciones privadas o entidades privadas que dan becas de investigación, hay planes regionales que dan becas o contratos de investigación, pero en el plan estatal está dentro del programa de talento. Y en vuestro nivel, digamos, que es predoctoral, porque no sé si hay postdoc, pero los postdoc ya están más puestos en este asunto y saben que pueden ir a la parte de incorporación de doctores con Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etcétera. En la parte de predoctoral, de incorporación de formación de talento, pues tenemos formación, contratos predoctorales para hacer la tesis doctoral en universidades o organismos públicos, y también tenemos contratos predoctorales para hacer en empresas, directamente para hacer en empresas. Y esto es un programa que se ha abierto hace un par de años con el ánimo de que las empresas incorporen personal de investigación y hagan más investigación. Estas convocatorias se publican en el boletín oficial del Estado. Si tenéis intención de hacer la tesis, pues tenéis que mirarla, contactar con un director de tesis y solicitarlas. Todavía no se han abierto este año y una se abrirá en junio más o menos y la de doctorados industriales en noviembre. También hay un programa de movilidad y, como veis ahí, pues más o menos se invierten unos 105 millones de euros anuales en convocatorias para fomentar la incorporación en la etapa predoctoral a recursos humanos, más la movilidad, que es que mientras está haciendo la tesis doctoral uno puede irse 2 o 3 meses anuales a hacer trabajos relacionados con su tesis doctoral a un centro extranjero o a un centro español que le venga bien para su investigación. Todas estas ayudas que yo os he comentado, y como os decía al principio, y esto, bueno, os pillará más lejos, pero ojalá os pille que sea donde tengáis que solicitar las ayudas, pues es la nueva agencia. Como os decía al principio, ahora tenemos 2 direcciones generales, una dedicada a la parte pública y otra dedicada a la parte privada, y lo que va a hacer la agencia es incorporar estas 2 direcciones solo en una entidad, que es la agencia estatal, que va a ser mucho más flexible, y después habrá otra
agencia que ya existe, que se llama CEDETI, que es la que va a financiar a las empresas. La Agencia Estatal de Investigación es parte pública y también podrá financiar a empresas, pero la parte más de innovación la hará la otra agencia. Bueno, esta es la estructura que va a tener la agencia. Vamos a tener dos partes muy diferenciadas, la parte más externa, la que interesa más a vosotros, a la parte de investigación, es la parte verde, que será la parte que se ocupará de evaluar a los candidatos de las convocatorias públicas o los proyectos que se recojan en convocatorias públicas, y se hará el seguimiento, se hará también cómo van esos proyectos, si van llegando a cumplir los objetivos o si tienen algún problema o si la investigación que están haciendo es relevante. Y habrá dos cajitas, una que se dedicará a la parte más temática y otra a la parte más general de recursos humanos, internacional, etcétera. ¿Qué va a hacer la agencia? Pues financiar, fundamentalmente lo que va a hacer es financiar las actuaciones que se diseñen en los planes estatales, va a hacer esa gestión a través siempre de convocatorias competitivas, nunca va a dar dinero a alguien porque sí, solo evaluando el mérito, y va a medir el impacto. Al final de la charla os contaré cómo está cambiando un poco la investigación en relación al impacto. Tenemos que medir qué impacto tiene la investigación, porque si no luego es muy difícil ir y contarle a quién tiene el dinero que somos muy buenos y que hacemos muchas cosas por la sociedad. Si no medimos qué impacto tenemos en la sociedad, no podemos contárselo. ¿Qué ventajas va a tener? Bueno, esto es a vosotros yo creo que os pilla un poco lejos, pero como hay gente más mayor aquí en la sala, pues las ventajas van a ser que vamos a tener presupuesto plurianual, lo entenderéis muy fácil. Ahora nosotros tenemos ayudas que duran, por ejemplo, 5 años, como los contratos Ramón y Cajal, y el dinero lo tenemos año a año, en vez de que nos den el dinero para los 5 años, lo cual es un problemón todos los años buscando dinero para seguir pagando. Eso nos permitirá tener convocatorias en fechas más estables, saber el dinero que vamos a tener durante los años que duran las ayudas, etcétera. Además, la agencia va a poder recoger no solo dinero como ahora solo tenemos el dinero que nos da el Estado, que nos da el Tesoro. La agencia va a ser capaz de recoger dinero de todo aquel que lo quiera dar. Y yo siempre pongo el ejemplo de que si el señor Amancio Ortega, dueño de Zara, que gana miles de millones, ahora viniera y me dijera a mí, quiero poner 100 millones de euros para contratar personal investigador, yo le tendría que decir, pues muchas gracias, vuelva más tarde porque no puedo cogerlos. Con la agencia podré decirle, estupendo, ya está, aquí mismo, póngalos y dígame cómo hacer la convocatoria. Luego esa es una ventaja tremenda, el que la agencia puede recibir dinero de cualquier persona, entidad, institución que quiera darle dinero para investigación, y luego lo financiará en forma de investigación competitiva. No podrá el señor Amancio Ortega decirme, ¿y le vas a dar el dinero a la UPM? Le diré, pues no puedo, tengo que abrir una convocatoria competitiva. Y luego puede gestionar todo lo que os comentaba del dinero que viene de Europa. Y entrando en Europa, pues tendremos la estrategia y el plan, serán gestionados por la agencia estatal, y tendremos también que gestionar el dinero que viene de Europa, ¿vale? Como os decía. Y aquí os quería comentar cómo Europa, que esta parte es más destinada a vosotros, cómo Europa se está preocupando del desarrollo de la carrera investigadora. Lo primero que tiene Europa es un código y un código de conducta y el Charter and Code, es que siempre lo decimos en inglés, ya no me sale la palabra en español, pero está por ahí, que recoge los principios que deben seguir los investigadores y las instituciones para la contratación de investigación y para seguir su carrera investigadora. Europa está muy implicada en esto, está diseñando muchas políticas para que los investigadores mejoren su conocimiento y sus capacidades, pero también para que las instituciones respeten el código de conducta que marca o que los expertos marcan para poder desarrollar una carrera investigadora en Europa. Lo que más o menos dice es que la contratación debe ser abierta, transparente y basada siempre en el mérito, que debe haber un reconocimiento de la movilidad tanto a nivel
de organismos de investigación, es decir, entre universidades o entre institutos de investigación, pero también un reconocimiento de la movilidad si un investigador se va a una empresa, también hay que reconocerle esa movilidad, que hasta ahora es un tema que está todavía un poco en precario. Hay que reconocer si alguien se va a trabajar en una empresa y luego vuelve al sistema público, hay que reconocérselo. De esa manera podremos hacer crecer la investigación en las empresas. Y luego, que os hablaré de Euraccess, es donde está, Europa tiene un portal de ayuda al trabajo, con ofertas de puestos de trabajo, con ayuda al investigador que va a otro país, etcétera. En las instituciones las obliga a reconocer la profesión, a dar un entorno adecuado y una estabilidad, y a que tengan planes de desarrollo de carrera investigadora. Y a los investigadores les dice que tienen que tener libertad de investigación, por supuesto, pero siguiendo principios éticos en la investigación, debe conectarse con la sociedad y debe formarse de manera continua. El código dice muchas otras cosas. Una de las cosas importantes que tenéis que pensar en vosotros mismos si queréis dedicaros a la investigación es las capacidades. El knowledge, el conocimiento, se supone que lo tenéis y además en la formación continua lo vais a ir ganando, pero también hay que tener capacidades. Y Europa, en ese gráfico que se ve poco, pero bueno, que hemos sacado aquí, da una lista de capacidades que se supone que hay que tener. Bueno, pues trabajo en equipo, gestión de personas, conocimiento evidentemente del área, método científico, etcétera. Pero hemos señalado pues las tres que nos han parecido que son más determinantes. Una, el pensamiento crítico. No se puede hacer investigación si uno no es curioso y no tiene pensamiento crítico. Otro es el entusiasmo y la perseverancia. Esto es un camino muy largo, hay que ser muy entusiasta y hay que perseverar y no desanimarse. Y otro es la multiculturalidad, porque se conoce a muchísima gente de muchos sitios. Es una profesión muy interesante. Se conoce gente de un montón de sitios con un montón de diversidad que hace que sea muy importante. Por supuesto, luego está la ética profesional, la gestión de la investigación, la gestión financiera, incluso hay que tener muchas capacidades, pero esas tres, desde luego, hay que tenerlas y hay que autoevaluarse si uno quiere ser investigador y tiene eso, se es crítico, se es curioso, se es entusiasta y perseverante y se tiene ganas de conocer gente. ¿Qué nos pasa? Pues que nos hacemos las siguientes preguntas. Si existe una adecuada formación para desarrollar estas capacidades, si en este momento la formación que se da en las universidades y en las instituciones de investigación es solo conocimiento o también entra a estas capacidades. ¿Cómo valoramos estas capacidades? O si solo valoramos el conocimiento, es un cambio de criterios de valoración, porque también es importante no contar con gente que sepa mucho del área, sino que tenga todas estas capacidades, y si estas capacidades son transferibles a otras profesiones o a otros lugares, porque no todo el que hace investigación, no todo el que se doctora puede entrar en un lugar público. Es decir, no todos los doctores tienen que quedarse en el sistema público de investigación. Si hiciéramos esto, además de que no hay sitio y no lo puede absorber el sistema público, estaríamos debilitando la investigación en las empresas, la investigación privada. Por lo tanto, hay que animar a que todo el mundo tenga estas características y estas capacidades, pero que sea capaces de implementarlas también en el entorno privado. Por tanto, ahí os ponemos que, bueno, pues pensar en vuestras capacidades, tanto si os gustaría quedaros en la universidad, como si os gustaría trabajar en una empresa haciendo investigación. ¿Y por qué Europa está preocupada en el desarrollo? Bueno, pues de la carrera investigadora, pues y en el desarrollo de la carrera investigadora fuera de la academia, pues porque aunque se espera que Europa crezca aproximadamente en 1 millón de personal investigador, normalmente el personal investigador tiende a quedarse en la academia, tiende a quedarse en el sector público. En Europa el 46%, en España no os lo digo porque ni se acerca a ese número. Tenemos muy pocos doctores en las empresas, muy pocos. Tenemos que poner más doctores en la empresa. Pero Estados Unidos tiene el 80% del personal investigador, lo tiene en las empresas. En la academia hay muy poco. Por supuesto, tienen muchos doctores y muchos profesores, pero el grueso está en las empresas y en Japón el 70%.
Y ya habéis visto dónde están en las gráficas, siempre están los más altos y al principio. Eso es porque las empresas hacen mucha investigación y hacen investigación disruptiva, pensar en Google, en Netflix, en Facebook. Esto da un montón de dinero y esto lo hacen las empresas, no ha salido ninguna de las universidades. Y otro dato, por ejemplo, es que en el Reino Unido solo el 54% de los investigadores sigue en la academia después de 3 años de haber hecho su doctorado. Y es de los países más altos mandando gente a las empresas privadas. En España ya os digo que el número es bajísimo. Por tanto, es importante desarrollar la carrera investigadora para incorporar, y además vosotros que estáis estudiando una ingeniería, es un sitio estupendo para ir a una empresa a investigar, incorporar más investigadores en las empresas, pero hay que formar a los investigadores para que den ese salto. Desde el sector público, desde la academia, se forma muy bien para quedarse en ese entorno de confort que es la universidad. No, hay que formaros para dar el salto a las empresas, y eso implica, como ya os he dicho, una serie de capacidades, pero también otras que ahora están muy de moda, que son las soft skills, que es pues tener capacidad de comunicación, trabajo en equipo y colaboración, observación crítica, resolución de conflictos, etcétera. Hay muchos cursos y muchas, yo no he dado clase en la universidad, con lo cual no conozco mucho Bolonia, pero yo creo que precisamente el cambio de los planes antiguos a Bolonia también va un poco en esto, con tantas tutorías que tenéis, etcétera, de formaros no solo en el conocimiento de un área en concreto, sino también en dar una serie de capacidades más abiertas. Bueno, entonces, como os digo, la Comisión quiere hacer esta carrera investigadora y que todas las instituciones cumplan los principios de la Carta y el Código, que están ahí y recogen todo lo que os he contado antes, porque en Europa se es consciente que no existe un estándar para el investigador europeo. En cada país hay unas condiciones para la investigación, hay países que funcionan muy bien y dan muchas facilidades, España no es uno de ellos. Los países las últimas incorporaciones a la Unión Europea, los llamados países del este, ahora se llaman Europa 13, tienen muchísimos problemas porque tienen sueldos muy bajos, la gente buena se les está marchando a Alemania, a Suiza, a sitios donde hay salarios mejores. Luego no hay un estándar para el investigador, no hay los mismos derechos y obligaciones entre las instituciones, ni siquiera en las europeas. La formación de los investigadores es desigual y no hay tampoco un marco europeo de formación, aunque el espacio europeo de educación superior, el EES, sí marca unos estándares o unos mínimos para tener una formación global con Bolonia en Europa. Y el Espacio Europeo de Investigación, el ERA, que es una cosa que siempre está en todas las políticas de investigación europeas, que se supone que es el marco abierto, el mercado abierto de investigación, etcétera, pues está en construcción. Esto se empezó en los años 90 y todavía estamos pensando cómo poder implementar algo donde da igual investigar en España que en Inglaterra que en Polonia. Os hablaba de Euraccess, que es el sistema de apoyo y que es, yo creo que es un portal donde tenéis que entrar y brujulear por ahí, mirar qué hay, porque es el servicio de apoyo de desarrollo de la carrera investigadora y sobre todo de la movilidad. De la movilidad porque da servicios, da apoyo a sacarte el visado si necesitas visado para ir a otro país. Ayuda a encontrar colegios, ayuda a encontrar casas, es decir, tiene un servicio para hacer la vida más cómoda al que se mueve. Es el que está ocupándose del desarrollo de la carrera investigadora, de los derechos y deberes de las instituciones y de los investigadores. Hace promoción de los sitios de Europa en regiones estratégicas, es decir, se cogen la maleta y se van a Estados Unidos a promocionar la investigación en Europa, a animar a investigadores de otros países para que se vengan a investigar a Europa. Y es la plataforma europea de empleos. Ahí se cuelgan todas las ofertas de empleo, o muchas de las ofertas de empleo, se deberían colgar todas, que salen de investigación en Europa. España participa activamente en Euraccess. FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es la entidad encargada de coordinar Euraccess España.
Luego también entrad en la página de FECID. FECID yo creo que no sé este año, pero siempre está implicado también en la Materials Week apoyando. FECID es muy activo, hace talleres con investigadores para formación en capacidades transversales, lo que os decía de las soft skills, y también con instituciones para desarrollar planes de formación. Luego, Euraccess y FECID. Y por otro lado, desde el año 2011 se han empezado a crear las comunidades de investigadores españoles en el extranjero. La primera que se creó fue SRUK, la Asociación de Científicos Españoles en Reino Unido, y a partir de ahí, con el apoyo de FECID y de la Fundación Ramón Areces, se han creado las comunidades de científicos españoles en el extranjero. Hay en Estados Unidos, en Australia, en Dinamarca, en Japón, en Italia, en México, y hay otras, hay como 11 y hay 4 en formación. Si salís a cualquier país de estos, localizad a la Asociación de Investigadores Españoles en el extranjero, porque dan, aparte de dar charlas, formación, dan apoyo total a la gente nueva que llega. Son los, aquí que está María Elena, diré que los apapachan totalmente cuando llegan. Entonces cualquier problema, son gente, los presidentes y eso, es gente que ya lleva allí tiempo, que se conoce, están en contacto con la embajada y los consulados y dan muchísimo apoyo a los que llegan de nuevas. Os hablaba del Espacio Europeo de Investigación, que es algo donde España está muy involucrado, todos los países europeos, pero a nosotros nos viene muy bien estar dentro porque se hace investigación conjunta, se internacionaliza la ciencia en España y bueno, además nos ayuda la comunidad también con dinero a través de lo que os comentaba del programa Horizonte 2020, que es algo que quizá os suene, pero esto es como nuestro programa estatal, pero en toda Europa. Es como nuestro programa estatal, pero a lo bestia, porque tiene 80.000 millones de euros destinados a investigación. Yo os hablaba que España tiene en subvenciones, en dinero que no se devuelve, 1.700. Europa pone 80.000 millones para 7 años. Luego hay cantidad de oportunidades para hacer investigación con dinero europeo. Daros cuenta que de esos 80.000 millones lo ponen los 28 países. Europa no es nada sino los países. Y España de ese dinero pone el 9,5%. Luego, siempre animamos a los investigadores a que vayan a Europa y por lo menos nos traigamos el 9,5% que hemos puesto. Si nos traemos más, estaremos trayéndonos dinero de otros países, estupendo, pero al menos el 9,5%. Y bueno, hemos empezado redondeando el número, el programa lleva en marcha desde el 2014, ya ha habido 2 años de convocatorias y España lo está haciendo, los investigadores españoles, no España, los investigadores, aquí los que lo hacen son los investigadores, lo está haciendo muy bien porque estamos en 5º lugar detrás de Reino Unido, que siempre va, y Alemania, Francia, Holanda, y ahí estamos nosotros, justo con el 9,5, pero en dinero estamos trayéndonos casi el mismo dinero que está trayendo Holanda. O sea que nos está yendo muy bien el Horizonte 2020, hay muchísimas oportunidades, tanto individuales como en proyectos colaborativos, hay ayudas de recursos humanos, con las acciones María Sklodowska-Curie, que son para moverse por laboratorios europeos, en fin, hay muchas oportunidades. Y no estoy casi acabando, pero os voy a contar qué se mueve en Europa, las 6 prioridades que tiene este espacio europeo. Uno es, esto es lo que nos dice Europa que tenemos que hacer, cómo tenemos que ser mejores en investigación. Y está puesto en 6, que en realidad son 7 prioridades, que uno es hacer nuestros programas de investigación más efectivos y más eficaces, gastarnos mejor el dinero y que nuestras actuaciones tengan más impacto. Hacer investigación conjunta, lo que llama el joint programming, programación conjunta para ir a solucionar entre todos los grandes retos de la sociedad, no ir cada país por su cuenta, sino si yo hago investigación en agua, por ejemplo, que aquí nos importa mucho y hemos llevado desde España la programación conjunta en agua durante unos años, pues si yo hago investigación en inundaciones, pero también se hace en Italia, también se hace en la de Alemania y también se hace en Dinamarca, pues que nos pongamos de acuerdo y hagamos cada uno lo que mejor sabemos hacer,
hacer y no todos todo, que entonces no llegamos. Ese es el segundo reto. El tercero es usar bien las infraestructuras públicas, las grandes instalaciones, el CERN, el laboratorio de microscopía que se ha puesto aquí en la Complutense, que sea el uso más eficaz y que no desperdiciemos recursos. El tercero es el mercado abierto para los investigadores. La parte que os he contado antes, Europa quiere que los investigadores se muevan libremente por Europa con las mismas oportunidades. La cuarta, que os hablaré un poco, que es la igualdad de género en la investigación, evidentemente la promoción de las investigadoras, pero otra cosa que es igualmente importante, que es cómo impacta el género en la investigación que se hace. La quinta es la circulación del conocimiento científico, lo que antes llamábamos transferencia de conocimiento, cómo la investigación que se hace más básica, etcétera, se puede trasladar a las empresas, a la innovación y al mercado. Y la sexta es la cooperación internacional de Europa con terceros países. Respecto a la cuarta prioridad, que diréis, ¿y por qué no os va a hablar de género? Bueno, pues os voy a hablar de género porque no os voy a hablar de que hay que promocionar a las científicas, que sí, y a las estudiantes y a las mujeres en la investigación, que también, pero no os voy a hablar de eso, porque os quiero hablar de cómo va a cambiar en los próximos años y cómo Horizonte 2020 está iniciando un cambio hacia la influencia del género en la investigación. Es decir, cómo un proyecto de investigación puede ser diferente si se dedica a hombres y a mujeres. Me explico. Se ve muy claro en medicina. Si hay un proyecto de influencia de un determinado cáncer, si esa influencia es igual en los hombres o en las mujeres. Es decir, cómo el género influye en la investigación de los proyectos. Eso ahora mismo en los proyectos de Horizonte 2020 ya se está pidiendo. Nosotros también, pero solo con un TIC, pero se van a empezar a hacer, bueno, eso es lo que os he contado, estas preguntas. ¿Sí o no? Sí, se contestará sí siempre que el género sea relevante en esa investigación, y si se contesta no, ahora se dice que no y ya está, pero en Horizonte 2020, y tendremos que implementarlo todos, se va a empezar a preguntar por qué no impacta. Y entonces va a haber que pensar, y al final casi todo impactará. Y si no, si piensas que va a impactar en el futuro. Esto yo os he puesto como ejemplo porque es un cambio de cómo se van a empezar a implementar, a medir los impactos de la investigación, que van a ir cambiando. Un cambio es cómo impacta el género, pero otro es el impacto económico, que bueno, siempre se ha tratado de medir, pero Europa ya lo está midiendo mucho, cómo tu proyecto va a mejorar la competitividad de la empresa, por ejemplo, que vaya en el proyecto, o de las instituciones de investigación que van en el proyecto, cómo impacta sobre la posible innovación, sobre el empleo. Eso Europa ya lo pregunta, nosotros también, aunque no tan concreto, y después va a tener muchísima importancia el impacto social, en el género, como os he contado, en la responsabilidad social, toda la ética y la diplomacia de la investigación, y en la divulgación, lo que os comentaba de que el 90% de la sociedad no le parece que esto sea muy fundamental. Eso hay que cambiarlo, y va a empezar a haber mucha importancia a la parte de divulgación de la ciencia. Y con esto, fin. Es investigadora, es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy México va a estar muy presente con nosotros en los ejemplos, pero esta tarde, en la final de la competición de selección de materiales, tenemos 3 grupos de alumnos de Monterrey que han llegado a esta final, lo cual yo creo que es muy relevante. Entonces, primero, no pongáis a María Elena en el jurado. No está en el jurado, pero nos está acompañando, y bueno, quiero rendir un homenaje a ese esfuerzo que han hecho y a la calidad de lo que han puesto. Y además está bien que esté aquí porque encaja con esa multiculturalidad de la cual nos hablaba, de ese entusiasmo y de ese perseverancia. María Elena es un ejemplo, y sobre todo de ese pensamiento crítico. María Elena vive, si queréis, entre 2 aguas, como dice la canción, entre 2 mundos, porque nos visita regularmente. Yo me la he encontrado aquí, no sabía que llegaba, y está entre España y México.
Y es una buena forma de vivir, porque tienes lo mejor de dos mundos, y os animo en alguna época de vuestra vida a intentarlo y hacerlo, porque crece el pensamiento de una forma, y ser críticos con todos. Y esto enlaza, y perdona, me estoy enrollando un poco, Marina, con lo que decíamos de Bolonia. Este tipo de actos que estamos haciendo aquí desde hace 4 años, hace 10 años, hace 8 años, no digo hace 25 años, cuando yo estudiaba, ella estudió mucho después, es mucho más joven, hubiera sido impensable. Eso es parte de Bolonia, y eso es parte del cambio que estamos granito a granito, y vosotros sois uno de esos granitos, tratando de operar en la sociedad. Es decir, no es suficiente con investigar, no es suficiente con enseñar, no es suficiente con aprender, sino tenemos que ser portadores de ese mensaje. La investigación es muy importante. Si uno se va a otras sociedades, a Alemania, a Japón, a Estados Unidos, y les pregunta por la importancia de la investigación, no lo dudan. Saben que es la inversión más rentable que pueden hacer para el futuro. La más rentable, porque aunque haya 10 fracasos, la empresa, 1 de cada 10 o 1 de cada 100, que funciona, resulta que es Apple, que es Google, las empresas que tienen mayor cotización en bolsa. Y aunque directamente algunas no surjan en la universidad, todas ellas surgen, sin lugar a dudas, de gente que ha tenido un pensamiento crítico, un sueño que os decía antes, y un entusiasmo para hacerlo realidad. El señor Jobs empezó la universidad, una buena universidad, no terminó, pero en esa universidad tuvo la idea. Lo mismo ocurrió con Microsoft, lo mismo ha ocurrido con Google. Luego hay muchas empresas que surgen de investigadores. Aquí, si nos podemos mirar, no sé si encontraríamos una docena de ejemplos de investigadores que, estando en la universidad, han cerrado o han renunciado a su puesto de universidad o en su centro de investigación y han creado una empresa y se han ido. Conozco alguno, pero han terminado vendiendo su empresa a China, y Marina sabe de quién estoy hablando, lo cual es una pena, porque lo ideal sería que esa empresa estuviese aquí. Y les han dado premios y les han dado 10 millones de euros de financiación. Bueno, tenemos que luchar por eso. Y os quería decir otra cosa más y pasamos al turno de preguntas. No penséis, y alguno viendo esos resultados que nos presentaba Marina estaría tentado de decir, oye, es que hemos reducido la financiación casi a la mitad y seguimos estando muy bien en el ranking de publicaciones. Es cierto, es cierto. Pero el sistema científico es un sistema lento. Es decir, si uno empieza a dejar de comer, los efectos no se notan al día siguiente, o empieza a comer menos, ni al cabo de 2 días. Probablemente empieza a notarse si has reducido la dieta al cabo de 1 año o de 2. Si seguimos con esa inanición del sistema público de investigación, ese 10º puesto, que en materiales, os digo que es mejor, hemos llegado a estar en el 8º, yo creo que ahora estamos en el 9º, para un país del tamaño de España está muy, muy bien, está súper bien, deberíamos sacar pecho, estar súper orgullosos de con los recursos que tenemos ser los 9º del mundo en materiales. Lo decía el vicerrector, tenemos una gran tradición en materiales. Y además hemos sabido transformarnos. Pero si seguimos encogiendo el dinero, llegará un momento en que nos quedemos raquíticos. Y luego recuperar a alguien con una enfermedad grave como el raquitismo será difícil. Entonces, vosotros como ingenieros especialmente tenéis que ayudarnos a crear esos puentes, por una parte de presión hacia los organismos públicos, haciendo que la sociedad presione en invertir más. Es importante. Cuando hay grandes manifestaciones, al final terminan pasando cosas. Terminarán aumentando esos procesos. Y por otra parte, cuando estéis en una empresa, no desconfiéis de los investigadores. Es una de las actitudes, no quiero hacerlo como crítica, pero sí como autocrítica, que solemos tener en España. Los investigadores no confían en las empresas, cuando vienen, las empresas no confían en los investigadores. Y de esa forma, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos resultados de investigación muy buenos, muy potentes, que al final terminan patentándose en otros países. Un ejemplo que seguro que muchos conocen es lo que pasó en superconductividad aquí en los años 90. Hubo una gran inversión en investigación en superconductividad, surgieron grupos muy buenos, con apoyo público, con apoyo privado, pero yo no sé
¿cuántas patentes ha habido? Probablemente muy pocas, y desde luego empresas creo que casi ninguna. Entonces, son muy buenas noticias que ahora podamos decir al señor Amancio Ortega, por favor, no, denos 100 millones. Pero es que los va a recobrar. Es decir, no sé si es posible, pero sería una buena idea decir, yo tengo un negocio que no sé si está valorado en 50.000 millones de euros. De ese orden andará. Invierto 100 millones en el desarrollo de nuevos tejidos. Tejidos que midan la presión arterial, que avisen al hospital si alguien se pone enfermo. Estaría muy bien. A lo mejor es posible que este señor diga, invierto 100 millones todos los años y voy a ser referente mundial, no solamente en tejidos de moda, sino en tejidos sanitarios, en tejidos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Es que a lo mejor es una idea rompedora. Y entonces la fundación, la Agencia Estatal de Investigación, podrá encauzar esto, es decir, abro una convocatoria para investigación en esta línea, y resulta que España puede terminar transformándose en líder mundial en tejidos de alto valor añadido. No vamos a poder competir más con bajos salarios. Bueno, sí, si todos estamos dispuestos a trabajar por 300 euros al mes, podremos competir, pero creo que eso no debería ser el objetivo de ninguno de nosotros. Entonces, dicho esto, ya me callo, agradezco que me hayáis escuchado, os trato de motivar, de que penséis, que rompáis las reglas, y ahora, rompiendo esas reglas, por favor, tenéis a dos personas estupendas a mi lado, no paréis de preguntar, hasta que se nos hagan las dos y tengamos que parar. Gracias. ¿Una pregunta? Jaime, ¿te importa pasarle a Jaime? Está al fondo. Sí, hay que encenderlo. Está en el fondo, se tiene que encender un punto rojo. Y si no, te acercas hasta nosotros y nos haces la pregunta desde aquí. Acércate, Jaime. Bueno, sí, vale. ¿Hola? Sí, se te oye perfecto. Buenos días. No sé muy bien a quién dirigir la pregunta, pero en California, según se puede leer en internet, en 24 horas y con $200 puedes montar una empresa. Si una persona aquí tuviese la motivación de montar una empresa, ¿cuánto tiempo y dinero necesitaría como mínimo? Dinero no lo sé exactamente, pero desde luego seguro que más de $200 y tiempo más. Yo creo que ahora mismo se está tardando como un mes y algo en que te den una autorización. Eso es así, pero sí que hay distintas iniciativas. En la Secretaría de Estado ha habido reuniones con una asociación de emprendedores que hay, que se reúnen por ahí por Madrid-Río, que creo que es Google que les da un sitio, que os animo a conocer, creo que está en Madrid-Río, y si no se busca es Google Site, que es un edificio donde te entras, ocupas una mesa, te dan wifi, te dan tal, y están los ojeadores por allí de Google viendo ideas. La idea es que eso se pueda reducir y que haya para las empresas de emprendedores así, se pueda hacer algo rápido. Pero eso que lo pensamos nosotros y que nos parece muy interesante, pues choca con una serie de regulaciones muy estrictas que tenemos. Y entonces aquí cuesta más dinero seguro y desde luego más tiempo. Esperemos que por lo menos para empresas de estas de rápido crecimiento, de ideas rápidas y tal, se está trabajando para intentar hacer algo así, ¿no? Que sin mucha inversión y sin darte un sitio ni darte simplemente que puedas crear tu empresa con tu nombre, puedas desarrollar alguna idea y bueno, tirar para adelante. Muchas gracias. En cualquier caso, hemos reducido el tiempo en los últimos años de manera espectacular. Antes podías casi tardar un año, ahora es un mes y la tienes. Es decir, hemos mejorado mucho en ese aspecto, mucho. Un mes es un plazo razonable y yo creo que está como en la media de la Unión Europea. Estados Unidos son más rápidos para eso, las cosas porque no tienen notarios. Es una singularidad que tenemos aquí. Y no es una crítica a los notarios, pero es parte del sistema. ¿Más preguntas? ¿Tú? Sí, adelante. Antes... Sí.
Vale, antes de pasarle la palabra, quería también yo preguntar una cosa. Usted habló sobre España en Europa y luego la comparó con Estados Unidos, pero me gustaría saber si hay alguna relación de investigación entre España y países árabes, por ejemplo, ya que, bueno, yo soy de Marruecos y he visto que hay muchas empresas en la energía solar, sobre todo, que son españolas ahí en Marruecos, así que me gustaría saber si hay algún... Sí, sí que hay. Que yo conozca hay dos iniciativas. Hay una cosa que se llama 5+5, que son los países, digamos, ribereños de Mediterráneo Norte y Mediterráneo Sur, y está Egipto, está Marruecos, está Argelia, está Libia y el quinto, ahora no me acuerdo, pero se hacen, es un foro de alto nivel donde se diseñan políticas, estrategias, en fin, es un poco más estratégico, etcétera, pero se tratan de sacar iniciativas y de hecho, por ejemplo, con Argelia, yo personalmente he estado firmando acuerdos de entendimiento con Argelia para mucha parte de energía solar y seguro que los hay con Marruecos. De hecho, en la Secretaría de Estado hay una parte dedicada a internacional y tienen esto. Y ahora, dentro de la Unión Europea, se está diseñando una cosa que se llama, que está dentro del Tratado de la Unión Europea, que es el artículo 185, y que se está negociando con la Comisión y lo lidera Italia, y donde entran también Marruecos, se llama PRIMA, es también investigación en el área mediterránea e incluye como terceros países a Marruecos, Argelia, no lo sé, pero Marruecos y Argelia están seguro. Y eso sí que es para hacer investigación principalmente en agroalimentación y en agua, de manera que los proyectos colaborativos dentro de esa iniciativa deben siempre ir con un país, digamos, del sur del Mediterráneo. No puede ir Italia, Francia, España. Tiene que ir Italia, Francia, España y lo que hace la Comisión Europea es del dinero que ponen en esas iniciativas, del dinero que suman los países, cada país pone una cantidad de dinero, la que crea que debe poner. Europa pone otro 50%. Eso ayuda mucho y ese 50% no va repartido linealmente con lo que han puesto. O sea, si España pone el 10% supongamos que la iniciativa es 1 millón, España pone 100.000, pues la Comisión Europea pone otro 1 millón. Pero no quiere decir que a España le vayan a venir 100.000. A lo mejor a España no le viene nada, porque quien se lo lleva es Marruecos, por ejemplo, aunque Marruecos haya puesto 25.000, digamos, el dinero de la Comisión Europea es para completar esos gaps, esos huecos que hay para potenciar investigación en países que no pueden poner tanta investigación. O sea que sí hay iniciativas y España está en muchas de ellas liderándolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cortal, por la pregunta, lo cual demuestra que Bolonia y el cambio de tiempo nos trae alumnos de todo el mundo. Este año tenemos alumnos de Brasil, de China, de Marruecos y de algún país más. Y esto hace unos años también era impensable en la Universidad Española. Y es muy bueno para todos vosotros, más que para nosotros como profesores. Sí, Víctor. Hola. Una pregunta para Marina, que bueno, me ha llamado la atención cuando has sacado la diapositiva de las habilidades que debería tener un investigador para bueno, de cara a ser contratado por una empresa, que ponía pues el espíritu crítico, que fuera entusiasta, que se fuera capaz de trabajar en equipo, pero no he visto que tuviera, o sea, la multidisciplinaridad, que tuviera conocimiento en diferentes áreas de la ciencia. Ponía conocimiento en su área, pero no ponía... Entonces, una pregunta que me interesa, por ejemplo, pues para la hora de escoger el máster, si tengo... No, es una pregunta que me interesa. Okay. Pues sí, no está y lo pondremos, porque sí, totalmente. Cada vez la investigación es más multidisciplinar, cada vez. De hecho, cuando se habla del tercer reto de Horizonte 2020, la investigación orientada a los retos, lo que se está tratando es de hacer un cambio, de hacer investigación desde las disciplinas clásicas o desde un sitio solo, sino que
uno de los retos son, en Europa son 7, en España son 8, pero por ejemplo, pues el reto 1 es salud, el reto 2 es agricultura, alimentación, etcétera, el 3 energía, el 4 transporte, así, ¿no? El 5 cambio climático. Pues que si tú vas a investigar en cambio climático, no lo hagas solo desde una disciplina de ciencias de la Tierra, sino que haya matemáticos que puedan modelizar el cambio del clima, que haya físicos dentro de la monitorización de cambio climático, que haya gente que sepa de sequías, desde todas las áreas. O sea, se está cambiando mucho. Hay como todo cambio, pues tiene sus dificultades, y ahí José Ignacio, que evalúa muchos proyectos, me da la razón. Un proyecto multidisciplinar es mucho más difícil de evaluar que si es del área de materiales. Si solo es un material, pues es más fácil que si de pronto el material es para medicina, que entonces tienes que contar con un médico, con gente que sepa biomecánica, yo qué sé. Es mucho más complicado, pero ya les decimos a los evaluadores, oye, que hay que ponerse las pilas. A cambio aprendes un montón. Sí. O sea, algún proyecto me ha tocado evaluar, incluso de Bellas Artes, lo cual, es decir, hace unos años hubiera sido impensable, decir, investigación en Bellas Artes, y hace unos meses he dirigido una tesis junto a la Facultad de Bellas Artes. Dices, ostras, es que ahí también hay materiales. Y España, por ejemplo, en Bellas Artes, en conservación, solamente conservación de patrimonio, tenemos muchísimo por hacer, porque somos el segundo país europeo con más patrimonio cultural. Y mucho lo hemos perdido por una falta de conservación. Es decir, es todo absolutamente sinérgico, porque además aprendes muchísimo. Yo cuando tengo que evaluar un proyecto en el cual de repente es un material para ensayos biológicos, me dicen, hay que hacer ensayos in vivo. Digo, ostras, al principio no sabía lo que eran los ensayos, diferenciar bien ensayos in vitro e in vivo. Ahora ya lo sé muy bien, he aprendido, e incluso eso me ha llevado a colaborar con gente de la Facultad de Farmacia de aquí de la Complutense para poder hacer materiales que se pueden usar en prótesis, y además donde el antibiótico, en vez de por vía oral, y perdonad que ponga mi ejemplo, pero es que venía a cuento, vaya incluido en el material y se libere donde puede haber infección, donde te han operado. Es decir, simplemente deja volar tu imaginación y rodéate de buena gente. Abre los ojos, abre las orejas y aprende. Entonces, tienes el éxito garantizado. Y corregiremos la transparencia. Gracias. En cuanto a la multidisciplinaridad, es cierto que se tiende a que cada investigador o cada trabajador muy especializado, pero en equipos multidisciplinares, más que cada persona multidisciplinar, ¿no? Bueno, yo es que creo que no se puede saber de todo. Entonces, si tú sabes de todo, pues no vas a ser bueno en nada. Yo creo que hay que cooperar, coordinarse con gente, trabajar en equipos, saber trabajar en equipo y sacar lo mejor de cada uno. Evidentemente, focalizarse en una cosa solo tampoco, pero tampoco te puedes focalizar en muchas cosas. Es mejor colaborar con gente que sabe lo que se hace y tener un equipo, pues eso, multidisciplinar. Yo por lo menos lo veo así. El que sabe de muchas cosas. Y para la profesora de México, quería preguntarle qué tal ve la concienciación o la investigación en países de Latinoamérica, porque países emergentes como China o India sí que están apostando muy fuerte por avanzar en investigación y demás, y cómo lo ve en Latinoamérica. Pues yo creo que están conscientes de la importancia de la investigación. El problema que tenemos en México es la liga con la industria, que el industrial no quiere resultados ya, y además nos han llegado a decir, pues ¿por qué vamos a pagar si es la UNAM, es de México? Bueno, pero es que esto cuesta, ¿no? Ese es el problema. La academia está bien, tenemos un buen sistema de financiamiento que es el CONACYT. El CONACYT trae chicos hasta aquí. Yo espero 2 de mis estudiantes el mes próximo en una estancia en el CSIC, pagado por CONACYT. Y las universidades están bien, inclusive las privadas. Las privadas que los chicos de Monterrey, no sé si esté uno por aquí, pero creo que esa es una institución privada que comienza a hacer investigación.
pero sí estamos conscientes. En la UNAM tenemos un ranking bastante bueno de publicaciones y estamos apoyando a las universidades estatales, porque las universidades estatales tienen menos presupuesto, son más pequeñas. Entonces el papel de la UNAM no es competir, sino es fortalecer. Entonces estamos abriendo instituciones que llegan al Estado y apoyan a la universidad estatal. Entonces, sí es importante. El problema es los empresarios, que no hay un entendimiento, pero intentamos. Si me permites una precisión para que lo entendáis bien, cuando hablan universidades estatales, aquí uno piensa que es el Estado de España, allí tienen los estados. Imaginad que es un sistema como Estados Unidos, ¿vale? Tienen estados que son como un país aquí, como si fuera toda España, porque es un país muy grande y muy poblado. Entonces la UNAM es una universidad nacional que coordina todos sus trabajos. No, pero era para que lo entiende, no, cada uno habla de lo que sabe y se olvida, para que lo entendáis bien. Y tened en cuenta que la UNAM está entre una de las 100 mejores universidades del mundo, cosa que ninguna universidad española ha conseguido, ni entre las 200. ¿Vale? Es un muy buen sitio, o sea, hablad con ella si os queréis ir allí, porque además de ser una gran investigadora, es una excelente y maravillosa persona. Y es verdad, y os va a enseñar cosas estupendas de la vida y de los materiales. He tenido en la Facultad de Química clase ahí, he tenido estudiantes españoles en estancias intersemestrales y bueno, se van muy contentos. Uno de ellos me dijo, que aquí hemos trabajado más. Le dije, pues qué bueno, muy bien, y aún así le dio tiempo de pasear, que es otro de los objetivos, ¿sí? Y por completar la pregunta que hacías, la respuesta a la pregunta que hacías, tenéis varios alumnos brasileños aquí. Brasil es un ejemplo de país que ha decidido invertir mucho en ciencia, un programa similar o parecido al que ha hecho China, que China hace 10 años encontrar un investigador china trabajando en China en un artículo internacional era muy raro. Si publicaban algo era porque estaban en Alemania, en Estados Unidos, en España, el Reino Unido. No tenían. Ahora, sin embargo, han creado un sistema científico muy potente a base de dos cosas. Dinero, obviamente, planificación a largo plazo y, segundo, muchas becas para que sus estudiantes hagan el doctorado fuera, para que sus estudiantes se vayan un semestre o un año o varios años fuera. Retornan con ese conocimiento y trabajan en la industria o trabajan en la universidad o en centros de investigación y al poco tiempo en ciencia son 10 años, ¿vale? Esos beneficios crecen. Claro, la empresa, como dice María Elena, si espera que el beneficio venga en 2 meses, lo siento, pero el proceso para que crezca un árbol no son 2 meses. Por mucha biotecnología que utilicemos. En ciencia los periodos son más largos, pero terminan dando resultados, terminan dando muy buenos resultados. Y ahí vemos China, vemos Estados Unidos, vemos Alemania, Reino Unido, Japón, India dentro de unos años, y Brasil lanzó un programa muy importante de becas, que ahora yo no sé si han recortado por la crisis, haciendo que muchos de sus estudiantes vayan fuera. Bueno, eso es un gran retorno, y sobre todo pensando en que luego los pueden reabsorber, no como aquí que hemos hecho algún programa de estos y luego los hemos dejado fuera, que es una pena. Sí, yo quería, en esto que dice del resultado para mañana, cambiar un poco la filosofía, porque eso es verdad, pero aquí lo que ha pasado con las empresas durante la crisis es que las que han sobrevivido bien, que han sobrevivido, no sé si bien o no, pero desde luego las que han superado la crisis, en su mayoría son empresas que tenían declarada investigación y que tenían doctores en plantilla. Muchas de las pequeñitas hablo, las grandes, Repsol, Cepsa, en fin, esos juegan en otra liga, tienen grandes departamentos de investigación, también cotizan alto en bolsa y se nota, pero de las pequeñas, yo os hablo de empresas que a lo mejor con 10 o 12 empleados, las que han sobrevivido han sido las que tenían un doctor, un pequeñito
departamento de investigación que han podido ir a un poco a ayudas públicas que les han ayudado y ellos tienen un producto más innovador y esas son las que han sobrevivido. O sea que el que no piensa en ya mismo ha sobrevivido a la crisis. En los que iban a me voy a poner una empresa, me voy a forrar, pues eso. ¿Tenéis ejemplos de eso? Es decir, hemos hablado de Zara. Zara ha hecho mucha investigación, no tanto en materiales como en mercados, y cómo producir y cómo distribuir rápido y bien. Es un ejemplo que se estudia en las mejores en las mejores universidades del mundo. Algunos equipos de fútbol son ejemplo de esto, de cómo se han estructurado y con presupuestos. Tenéis el ejemplo de Villarreal, con un presupuesto pequeño están consiguiendo resultados espectaculares. Una empresa que no es muy conocida, española, pero es un gigante a nivel mundial, es el grupo Antolín, que está en Burgos. Se dedican a hacer elementos complementarios de carrocería. Distribuyen a todas las más importantes compañías de automóviles del mundo. Tienen factorías no sé en cuántos países, pero pasan la decena muy ampliamente y han investigado desde hace mucho. De hecho, fueron los primeros que en España y casi en el mundo empezaron con los nanotubos de carbono o con aleaciones de magnesio. A lo mejor eso luego no se ha concretado en nada, pues porque no siempre tenemos éxito en la investigación, pero lo han intentado. Y si no es eso lo que sale, será otra cosa la que salga. Y con lo que salga, los beneficios es que son brutales, con una buena idea. ¿Más preguntas? Irene por ahí se anima. María, Celia, Ana, me sé el nombre. Los chicos, es que las he visto aquí, están haciendo un clúster ahí y están hablando entre ellas. Digo, a ver si se animan. Jorge, que también está por allí, y siempre Andrés, empezando con los chicos. ¿No tenéis más preguntas? Vais a perder la oportunidad. O sea, estáis aquí con dos personas que os pueden orientar mucho para el futuro. ¿No? Bueno. Pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos vuestra presencia, a los que habéis preguntado vuestra participación y sobre todo a María Elena y en especial a Marina el estar con nosotros. Víctor, en el último momento, vale. ¿Cómo se puede convencer a las empresas de que es importante investigar? O sea, es una pregunta sencilla, pero supongo que difícil. Es complicada. No, la pregunta es muy complicada. Hay muchas acciones de estímulo para que todo un pilar del programa estatal se dedica a eso. Pues aparte del cambio cultural y un poco lo que estábamos hablando en la mesa, ¿no? De decirles que es un cambio cultural de la sociedad. O sea, las empresas también se tienen que dar cuenta que investigar es muy bueno para ellas y que las que lo han hecho, pues van mejor que las que no lo hacen. Aquí, el problema es que, es lo que os comentaba, muchas son muy pequeñas. Es muy difícil decirle a una empresa con 5 o 6 empleados que tiene que montar un equipo, tiene que montar un departamento de investigación, tiene que contratar a un doctor que le sale gravoso y tal. Algunas lo hacen y hay ejemplos que con 5 trabajadores tienen 2 doctores, y los hay. Pero necesitan ayuda, eso es a lo que buscamos el apoyarles, ¿no? Hay programas de incorporación de doctores donde se les paga una parte del salario al doctor que incorporan, en fin. Pero hay mucho cambio cultural de lo que hablábamos, se tienen que dar cuenta que la investigación es muy importante y eso pues tenemos que hacerlo todos. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que decía José Ignacio, ya no tanto como hace unos años, pero antes no sabíamos hablar el lenguaje de las empresas, ni las empresas nos entendían, a los investigadores, eran unos señores y señoras que estaban allí en su laboratorio o con sus libros haciendo cosas muy raras y que cuando iban a la empresa no había manera de que nadie se entendiera con ellos, los de la empresa decían una cosa. Eso va cambiando porque se va haciendo un cambio de todo, de lenguaje, también hay apoyo por parte de las OTRIs, de las universidades, hay gente que se incorpora a estas oficinas de transferencia, que conoce los dos mundos. Bueno, hay que incorporar no solo investigadores, hay que
cambiar también y hay que incorporar gestores de ciencia y gestores de innovación. Lo que hablaba José Ignacio de las consultoras, necesitamos apoyo desde las universidades, gente que sepa hablar con las empresas y las empresas acabarán entendiéndolo. O sea, yo creo que si se hace empuje desde la parte pública, las empresas, porque al final es interesante para ellas y nosotros lo que tratamos es de que ganen más dinero. O sea, yo lo que quiero es que las empresas ganen dinero, porque cuando ganen dinero darán empleo y España será más competitiva, tendremos todos más dinero, estaremos más contentos. Eso está claro. Luego tenemos que tratar de que las empresas ganen dinero. Yo cuando digo, no, es que claro, los empresarios ganan dinero, claro, por favor, que lo ganen más, que ganen más dinero. Entonces, creo que se van haciendo medidas. Una parte es enseñar a los investigadores a que no deben estar solo. Yo tengo muchas discusiones, ya menos también, pues que es que cuando se presentó el plan estatal, que era mucho fomento de innovación y mucho apoyo a empresas, es que vais a dejar de lado la investigación básica. No, la investigación básica es importantísima. No se puede transferir a las empresas cosas que no se han investigado, luego hay que hacer investigación. Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí. También sí, es mucho más cómodo, nosotros siempre lo decimos, es mucho más cómodo publicar y ya está, yo publico, tengo mi proyecto de plan estatal y tiro con eso y vivo. No, es que lo complicado es lo otro, lo complicado es entenderse con las empresas y irse y hablar con ellos y cada uno tiene sus ideas y entonces hay más trabajo. Bueno, pues hay que incentivar ese trabajo. Hay que valorar ese trabajo porque también ha habido un problema en los investigadores de que esa parte del trabajo no se ha valorado como el publicar y entonces yo cojo y publico, que me lo valoran mejor, me dan mi sexenio y tiro para adelante. Y también hay que hacer un cambio desde la parte de políticas de valorar lo que os decía, la movilidad cuando un investigador se quiere ir a la empresa unos años a trabajar, a poner allí su conocimiento, las parte de producción de conocimiento que va a las empresas, eso también hay que empezar a valorarlo y eso también, bueno, pues se trabaja en un sexenio tecnológico que no termina de salir por motivos que no vienen al caso, en fin, hay que cambiarlo todo poco a poco, pero es la manera de que las empresas se involucren, hay que convencerlas, hay que cambiar, hacer un cambio cultural. Por circunstancias fui testigo de que, por ejemplo, el equipo de Marina, yo quedé impresionada del apoyo de la parte del ministerio que tiene Marina con un proyecto de una investigadora y el apoyo que le dieron al reunir a los empresarios, en ver que faltaba un pedacito porque esta empresa hacía esto y esta lo otro, y Marina y su equipo dijo, pero conocemos a otra empresa que puede hilar, y yo quedé realmente impresionada. Marina, te felicito, porque... Era la otra dirección general, casi, pero bueno, es el ministerio el que da el apoyo. Yo realmente quedé impresionada, ojalá que en mi país se pudiera hacer eso. Quería apuntaros dos cosas. Primero, una cosa, que estamos hablando de sexenios y vosotros igual no sabéis lo que es en la universidad y en el sistema científico público. Puedes ganar un poquito más de dinero, y cuando digo un poquito más, son 100 euros más al mes. Por cada 6 años que has investigado y una agencia independiente reconoce que esa investigación ha pasado unos mínimos. Cierto es que no son muy grandes. Bueno, 5 artículos internacionales en revistas del 25% mejor del mundo en tu campo normalmente. Pero bueno, ya es un paso. Lo mismo pasa con la docencia cada 5 años. Si nadie se ha quejado de ti, sí, porque realmente es muy difícil valorar la docencia. Si nadie se ha quejado de ti, tienes 100 euros más al mes, lo cual es casi ridículo. Claro, si comparamos esto con lo que ocurría hace 30 años no teníamos sistema científico en España. Es decir, esto es poco, pero es que hace 30 años no se investigaba. Es decir, los profesores en la universidad, la gente en los centros de investigación, el que quería iba, porque muchas veces no había ni que ir, el que quería daba sus clases y el que no. Sigue pasando, digamos, un 30% del sistema, sí, probablemente. Y me estoy metiendo en alguna cosa que a alguien no le gustará oír, en charcos, pero creo que es importante decirlo, es importante la autocrítica, porque es la única forma de mejorar. Pero hemos avanzado mucho, es decir, tenemos un sistema en el cual muy buena parte de nuestros investigadores están consiguiendo esos sexenios. Y eso que la retribución es muy pequeña, y no lo hacen por la retribución, lo hacen
más que nada por el reconocimiento que eso significa, porque el tener esos sexenios implican que estoy trabajando. Es decir, ese entusiasmo, ese amor a lo que haces es esencial. ¿Que podría ser mucho mejor? Por supuesto, por supuesto, pero vamos avanzando. Ya digo, de hace 30 años ahora las cosas son absolutamente diferentes, y probablemente dentro de 10 o 20 sean todavía mejores y tenemos verdaderos científicos en el sistema de gestión científica, cosa que hace años no había, y es muy loable ese cambio en el Ministerio. Esperemos que siga así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jaime. Hola de nuevo. No estoy muy seguro de cómo formular esta pregunta, pero a ver. Cuando estuve en China, volví con la idea de que la forma de investigar allí es bastante distinta a la forma de investigar en el resto de Europa. Allí en China, una persona cuando está investigando y publica algo, a los 5 días puede tener a otra persona trabajando sobre lo mismo y como que ya no hay un nivel de protección de lo que uno ha hecho. O sea, es como continuamente se está trabajando sobre todo y todo es de todos. ¿Hay algún proyecto que fomente esa forma de investigar o creéis que no es la mejor? Bueno, yo no conozco cómo se hace la investigación en China, pero los resultados que están teniendo, que son buenos, están creciendo mucho, pero, por ejemplo, en calidad, en cantidad mucho, en calidad está todavía por ver. O sea, cuando José Ignacio hablaba de esto de las publicaciones en el primer cuartil, de las mejores del mundo, la calidad, están forrando el mundo de publicaciones, pero luego el impacto de esas publicaciones, el número de citas, lo que mide la calidad de las publicaciones no está tan bueno. Es evidente que si tienen muchísima gente trabajando, alguien saldrá que lo hará muy bien, claro, cuando tienes muchos. Aquí no hay restricciones a que tú hagas investigación una cosa y tu vecino la haga también, porque en España, en el plan estatal, se financia lo que se llama investigación bottom-up, investigación de abajo arriba. Tú decides en qué te gusta investigar y en qué crees que lo vas a hacer mejor y sobre eso solicitas proyecto, etcétera. Y lo puedes solicitar tu vecino. Lo que pasa que si aquí los evaluadores detectan que tú estás haciendo lo mismo que tu vecino, es quién de los dos lo hace mejor o por qué no lo hacéis juntos. ¿Vale? En vez de... yo creo que aquí no tratamos de... O sea, promocionamos evidentemente la competencia y quién lo hace mejor, pero lo que nos gusta mucho es la agregación de capacidades. Nos gusta tener grupos competitivos, grupos como hablábamos antes, que saben hacer varias cosas, más que yo creo que ese fomento en China de la carrera y de a ver quién llega primero, que igual como están poniendo mucho dinero y mucha gente, pues puede que les dé buenos resultados, pero aquí no se hace así. Aquí se busca más la colaboración, la agregación de capacidades, que los grupos sean más solventes, etcétera, dando absoluta libertad a que cada uno investigue en lo que quiera. Luego puede haber programas dirigidos si creemos que hay una prioridad porque de pronto pues hay que investigar en ébola o ahora en Zika o tal, pues se dice aquí, los mejores van a ir por aquí, en esta investigación, pero en general se hace investigación bottom-up y al que mejor lo hace, más se le financia. Sí, mira, en esto que comentabas, es decir, tú puedes investigar lo que quieres, pero si no es un tema prioritario tendrás menos dinero. Pero si a pesar de eso quieres seguir, lo puedes intentar. Y luego cuando evalúas, hay una cosa adicional, es decir, en China han tenido el problema de eso, que había de repente muchos investigadores y nadie estaba publicando artículos internacionales. Una de las medidas que tomaron es que para leer una tesis doctoral en China tenías que publicar un artículo en una revista internacional. Las revistas se llenaron de artículos, ¿vale? Y bueno, luego, como editor o coeditor o referee de varias revistas nacionales e internacionales, te encuentras con ciertas suspicacias, ciertas pequeñas trampas para hacer todo esto. Con lo cual, efectivamente, han inundado el mundo científico con esos artículos y muchos de ellos, la calidad es muy baja, pero ahí están, y es el primer paso.
En el sistema español hacemos una cosa que Marina no ha contado, y es que cuando tú tienes un proyecto de investigación muy bueno, te dan un becario. Lamentablemente se ríe ahora un contratado. Bueno, sí, pero las becas FP... Pero ya no son. Bueno, ya no son becas, son contratados, vale, bien. Lamentablemente se han reducido pues por la crisis, esperemos que en el futuro haya más, pero tienes una persona para hacer esa investigación que te han evaluado. No esperan a que tengas los resultados. Ahí tenés el resultado y dices, anda, un tío un poco bueno, te pongo una persona. No, aquí un proyecto a largo plazo, 3, 4 años, que es lo que se puede pedir, si es realmente bueno, y yo he tenido la suerte de tener alguno así, tienes una persona y puede esa persona trabajar contigo con la ventaja que no solamente te ayuda, es que estás formando a una persona que puede tomar el relevo, puede tomar tu conocimiento bien para la academia o bien para la industria. Entonces, eso sería lo ideal, que luego esa persona transmitiese ese conocimiento. Es un vehículo muy bueno, las personas para transmitir conocimiento, mejor que los libros, mejor que los informes. Lamentablemente ahí nos falla. Eso que decía Marina de más del 50% o el 50% de los egresados de un doctorado al cabo de unos años están en la empresa, eso sería genial. Pegaríamos un salto de calidad brutal en todo el país. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No me lo hagáis otra vez, que estoy despidiendo. No, o sea, estamos encantados de las preguntas porque son muy buenas y son muy interesantes. ¿No? ¿Lo dejamos ya aquí? ¿Sí? Bueno, pues agradezco a Marina toda su dedicación.